Vamos a orar juntos. Padre nuestro Dios, santo y misericordioso que nos ama, tú has tenido la compasión de nosotros cuando estábamos alejados de ti viviendo en pecado. Y para salvarnos mandaste a tu Hijo unigénito Jesucristo en este mundo, y el Señor Jesús tomó el lugar de la maldición, el juicio que merecíamos. Y lavó nuestros pecados para siempre derramando su sangre preciosa. Te damos gracias para que podamos evitar el juicio y la ira de Dios. Nosotros que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor, te damos gracias por estar con nosotros y guiarnos con tu palabra y espíritu, para que podamos servir a Dios por el resto de nuestras vidas y vivir para la voluntad y la gloria de Dios. Nosotros que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, estamos reunidos en este momento, en este lugar, alabando tu gracia, aprendiendo la palabra y teniendo comunión en el Señor. También creemos que estás con nosotros incluso en este momento. Cuida a todos y cada uno de nosotros y por tu mano misericordiosa, por tu gracia y palabra, sosténnos y perfecciónanos. Guíanos también para que podamos vivir dignamente de hijos de Dios por el resto de nuestras vidas. Señor, que estés con todos los hermanos, hermanas que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades. En todas las iglesias de este país y en las iglesias del mundo, ayuda a tu poder cumplir la gran obra de Dios de guiar a las almas y permitir que sean salvas. También restaura la salud de los hermanos enfermos y da fuerza a los débiles. Guíalos para que puedan vivir el resto de vida según tu voluntad y gloria. Danos las palabras que necesitamos en cada momento. Señor, enseña el camino que debemos andar. También ayúdanos en este momento a entender y comprender la voluntad de tu santa palabra, la voluntad y tu santa palabra. Muéstranos y enséñanos. Señor, guarda de nuestras debilidades, concédanos más sabiduría, coraje y poder, para que podamos predicar valientemente tu evangelio y edificarnos para vivir en tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. Vamos a buscar la Biblia. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Versículo 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hasta aquí. Seguimos aprendiendo en el domingo sobre la vida en el Señor. Lo primero que debemos saber sobre la vida de un cristiano nacido de nuevo. En este tiempo, cuando los brotes amarillos salen de un árbol seco que parecía haber muerto durante invierno, también las flores florecen y todas las cosas reviven.
En estos momentos hubieron ya varios seminarios bíblicos en Corea y en los otros países. Creo que Dios nos ha dado la oportunidad de evangelizar libremente, tener comunión y llevar una vida cristiana. Aunque no hemos podido evangelizar libremente durante más de 2 años debido a la pandemia de COVID, y hemos estado bajo muchas restricciones. Es la voluntad de Dios y lo que deseamos fervientemente para que continúe la obra de salvar más almas. El día de la venida del Señor está muy cerca y tenemos responsabilidad de predicar el Evangelio a las pobres almas que aún no son salvas y que no conocen a Dios. Muchas personas llevan vida religiosa, pero sin recibir la salvación. Debemos continuar predicando el Evangelio exteriormente por fuera y por dentro aprender lo que es llevar vida cristiana como hijos de Dios. Un árbol joven no puede dar fruto y un niño tampoco puede tener hijos. Así como los árboles y muchos animales necesitan crecer hasta cierto punto para producir y nutrir a muchos descendientes. Los cristianos también, incluso si son salvos, no pueden predicar el Evangelio a otros y realizar la obra de Dios si tienen poca fe. Por eso es cierto que los que recibieron la salvación primero pueden predicar el Evangelio más a medida que va creciendo su fe y llevando una vida cristiana en la palabra y que muchas almas puedan recibir salvación. Por lo tanto, las dos cosas están muy relacionadas. Eres salvo, pero si no tienes el corazón para evangelizar a los demás, ni tienes el coraje, valentía, ni la fuerza para evangelizar, y la obra de salvación no se lleva a cabo, entonces probablemente tendrás que reflexionarte sobre ti mismo. En primer lugar, pensar ¿realmente he sido salvo? Si estás seguro de que has sido salvo, tendrás que admitir que tu fe no está creciendo adecuadamente y que no estás viviendo tu vida como cristiano correctamente. Por lo tanto, es importante saber que la vida cristiana adecuada de una persona salva puede dar influencias no solamente en sus hijos, sino también en su familia, en toda la iglesia y en muchas personas que no han sido salvas. Entonces debemos reflexionar con nuestros corazones. Debemos reflexionar sobre de nosotros mismos. ¿Cuál es la vida cristiana de un salvo? Entonces, la vida cristiana de un salvo, primero hay que saber cuál es la vida vida en el Señor y comprobar si realmente estoy viviendo en el Señor. A través de a través de meditación y esforzándose para vivir en el Señor. Entonces, seguimos aprendiendo sobre la vida que permanece en el Señor, y parece que esta es 12ª vez. En la Biblia está detallado acerca de la vida que permanece en el Señor. En San Juan 15, versículo 3 pone, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Dijo a los salvos que permaneced en mí. Esto es mandamiento del Señor. Entonces decir que yo también permanezco en vosotros significa que el Señor será quien obra con vida y poder. En San Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, lo que se da cuenta en día de la salvación,
no es solo que recibe la salvación, sino que el Señor está en mí. El Señor está en los salvos. Incluso si no sabes que estás allí, debemos saber que está allí. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, los tres son del mismo significado. Pone que ¿por qué no sabe que está en vosotros? Reprendiendo de esta manera, porque algunos diciendo que ha recibido salvación, pero no sabe cómo es llevar la vida cristiana con el Señor, siguiendo los deseos de la carne, y que tampoco vive moralmente bien. Entonces, la vida cristiana comienza con el hecho de que el Señor está en mí. Dios envió al pueblo de Israel, después de 40 años a vivir como esclavos en Egipto, y Dios envió a Moisés para liberarlos de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, fueron a la tierra de Canaán, que Dios había prometido. Aunque el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, el hecho de que fueron a Egipto para evitar la hambruna, en vez de servir a Dios adecuadamente en la tierra de Canaán, ellos sirvieron a Faraón durante 400 años. No es que no tiene que ver con nosotros, sino que esto indica nuestra condición antes de ser salvos. Aunque somos seres creados a la imagen de Dios, servíamos al diablo antes de servir a Dios correctamente. Desde el huerto de Edén, antes de que Adán obedeciera a Dios correctamente, desobedeció la palabra de Dios y aceptó las mentiras del diablo, por lo que se cortó la comunicación, la relación con Dios. Y pone que desde ese momento, bajo la potestad del diablo, siguiendo potestad del aire, siguiendo los deseos de la carne, nosotros tenemos el Espíritu, creados según la imagen de Dios, pero estábamos alejados de Dios. En Efesios capítulo 2, 3, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Dice que no servía a Dios, sino que servía al diablo, y era esclavo del pecado. Entonces, éramos como ovejas que dejaron al pastor, que cada uno se desviaron a su propio camino, y vivió según sus propias concupiscencias. Así dice la Biblia. Y si sigue así su camino hasta el final, llegaría al infierno. Respecto a Judas Iscariote, quien vendió a Jesús por 30 piezas de plata, los apóstoles dijeron que Judas dejó la bendición de Dios, y aunque recibió la bendición tan preciosa como uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 discípulos, pero en Hechos pone de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Pone que se fue a su propio lugar. Judas lo abandonó y se fue por su propio camino y a su propio lugar. Si uno sigue su camino, su lugar es el infierno. Nosotros también, apartados de Dios, vivíamos según los deseos de la carne. Seguíamos al diablo la potestad viviendo como siervos. Pero de allí Dios nos rescató. El nombre de Moisés significa rescate, y el nombre de Jesús significa salvación. Moisés es un modelo de Jesús. Librar al pueblo de Israel de la potestad de Faraón mostró de antemano que nos libraría del poder de Satanás y que seríamos librados por medio de Jesucristo. La razón por la que Dios los salvó fue para darles la tierra de Canaán que Dios le había prometido a su padre Abraham. La tierra de Canaán es la sombra del cielo eterno. El propósito de la creación del hombre, según la imagen de Dios, no es darnos la bendición de tener un buen cuerpo y vivir bien en esta tierra,
sino llevarlos al cielo eterno y darnos la herencia santa, eterna y gloriosa como Dios. Aunque salvó el pueblo de Israel de Egipto, para dar la tierra prometida donde fluye leche y miel, esa tierra de Canaán. Aunque está escrito que fluye leche y miel, pero solo es una tierra al final, aunque está escrito, expresado así. Sin embargo, la tierra que Dios nos ha prometido a los salvos es el cielo nuevo y la tierra nueva, mencionados en Apocalipsis versículo 21, donde Dios está con nosotros para siempre, y que no habrá enfermedad, ni muerte, ni lloro, ni dictador, ni engañador. Es un reino eterno, santo y glorioso. Necesitamos saber que Él nos salvó para darnos este reino. Entonces, en Éxodo, capítulo 25, versículo 8, Dios le dijo a Moisés, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El santuario es un lugar santo, que Dios habitaría entre ellos. En Éxodo capítulo 29, versículo 45, versículo 46 dice, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. El propósito de sacar al pueblo de Israel de Egipto fue para que Dios pudiera habitar entre ellos. Son palabras asombrosas. Es una gracia que Dios los haya salvado, y ese poder de Dios es asombroso de llevarlos a la tierra de Canaán. Pero dijo también, además, que habitaría entre ellos. Pone que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para salvarnos? Es para habitar entre nosotros. Por eso es San Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, para que Dios esté con nosotros. Dijo que Dios no solo estará con nosotros cuando estamos en el cielo, sino que desde el día en que seamos salvos hasta el día en que vayamos ante Dios, mientras vivamos en esta tierra, Dios estará con nosotros. Dios no habla en vano. La palabra de Dios es hecho y verdad. Cuando somos salvos, Dios está con nosotros desde ese momento. Y según Éxodo capítulo 25, versículo 21 y 22, estaba hecho el santuario donde mora Dios, y dentro está el lugar santísimo. Dentro está el arca que tenía los 10 mandamientos que Dios había dado. Y encima del arca está el propiciatorio. Y el lugar donde se guarda el arca es el lugar santísimo. Allí Dios dijo que los encontraría. Y allí era el lugar santísimo. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos dados por Dios. Y también dijo a Moisés, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. En este lugar diré de ellos, y allí me declararé a ti. Ahora lo que tenemos que pensar es que está hablando a aquellos que han sido salvos a través de Jesucristo en época del Nuevo Testamento. Después de recibir la salvación, cree que Dios está con nosotros y Dios nos declaró allí. ¿Y cómo? El hecho de que la enemistad fue destruida a través de la cruz y se logró la reconciliación. Una persona que se hizo enemiga antes con Dios se encontró bajo la cruz. En la cruz nos encontramos con Dios, es decir, la reconciliación. Dios está con nosotros y allí Dios había encontrado nosotros. Y Dios ahora nos dice, y debemos creer
que Dios está con nosotros y debemos escuchar lo que Dios nos dice. ¿Y en dónde vamos a escuchar? Cuando reciben la salvación, nosotros ya no somos individuos, sino el Espíritu Santo nos dice en 1 Corintios, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Después de ser salvos, ya no somos individuos, sino un grupo de personas que han sido salvos. Cuando nace una persona, no se cae del cielo. Habrá padre, madre que dieron a luz, puede tener hermano, hermana mayor, tío, tía y más su familia. En ella, allí, somos como parte de una familia. En Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Extranjero significa quien no tiene que ver, como un pasajero, ni tampoco advenedizos. Pone sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Puede llamar uno solo como una familia, sino un grupo de los salvos. Por eso después de la salvación, recibir la salvación, en 1 Juan dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión es con Dios, el Padre y Jesucristo y aquellos que son salvos entre nosotros. Significa que yo también soy miembro. En 1 Corintios dice, en vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos somos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza de ese cuerpo, y cada uno de nosotros es miembro de ese cuerpo. La Biblia lo explica de muchas maneras. En medio de eso, nos encontramos con Dios. Y Dios nos declara. Y luego Dios también nos da sus palabras. Y encima del tabernáculo, de día cubrió con la columna de nube, y de noche calentó con columna de fuego, y los guió el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 40 pone, encima del tabernáculo, siempre permanecía la columna de nube y fuego. Y cuando permanecían esas columnas firmes, quietas, siempre el pueblo de Israel permanecía allí con tabernáculo. Sea un mes o un año. Y cuando esa columna se elevó y comenzó a moverse, todo el pueblo la seguía. Dios estaba con ellos y Dios los protegió y los guió. Ahora el Señor está con nosotros. Nos declara, protegiéndonos y guiándonos. Ahora necesitamos saber cuál es la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es la guía del Espíritu Santo? No solamente debe pensar de que soy salvo y llevando vida cristiana como antes, es decir, como vida religiosa, que viene los domingos, solo viene a saludar, canta un himno, ora, escucha sermones, da un poco de ofrenda, y luego piensa, yo he hecho mi trabajo. Eso lo hace aún mejor las de otras religiones. Es decir, que eso no lo es, que no es así. El Señor está con nosotros. Tener comunión con el Señor, escuchar sus palabras y recibir su protección y guía. Los que servirán a Dios eternamente en el cielo, también deben servir a Dios, vivir juntos en esta tierra también. Eso es la vida cristiana. De lo contrario, incluso si eres salvo, puedes convertir en una persona que no tiene nada que ver con Dios. ¿Saben lo maravilloso que es ser salvo? Los hijos del diablo se convirtieron en hijos de Dios. Los hijos que iban al infierno se convierten en personas que irán al cielo. Y aquellos que se habían perdido ahora han regresado a Dios y está con nosotros Dios. Es algo muy asombroso, ¿no? ¿Cómo puede hacer esto a nosotros, salvando a un pecador como yo?
es porque es Dios. Por eso puede hacer así. Porque nos ama tanto. Ahora las palabras en San Juan 14 son muy, muy importantes. Jesús escogió a 12 discípulos, les enseñó la palabra durante 3 años y medio. Hizo milagros con el poder de Dios y les mostró amor. Pero aunque los discípulos escucharon y siguieron las palabras de Jesús todos los días, pero el problema era que realmente no entendían esas palabras que había dicho. ¿Por qué? La palabra del Señor no era algo de intelectual, no era algo intelectual, ni moral, ni filosófico, ni lógico de este mundo, sino la voz del cielo. Jesús dijo en San Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, que la gente escucha la palabra de Dios. Los discípulos no sabían esto. No sabían que estaban escuchando la voz del cielo. No sabían que las palabras que Jesús decía eran las palabras de Dios mismo y no entendía el significado de esas palabras. Solo habrán pensado que son buenas palabras. Incluso los discípulos que comieron, durmieron y vivieron con Jesús durante 3 años y medio, aún no lo entendieron. Y mucha gente también que escucharon tampoco entendieron. Entonces, sabiendo que no pueden entender, ¿por qué Jesús les dijo continuamente esas palabras? Porque aunque no pueden entender en ese momento, pero por ejemplo, San Juan 14, versículo 25, que dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dijo que os he dicho. Y después en el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios dice, aunque os lo he dicho, no entendéis, pero no pasa nada, luego después entenderéis. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo, el Consolador, viene con mi nombre. En ese momento os enseñará a vosotros y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan están escritas las obras de Jesús. Y están escritas lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. Sin embargo, fue escrito después de que Jesús murió. Después de que Jesús murió, resucitó de entre los muertos y que ascendió al cielo. Pero, ¿cómo pudieron escribir detalladamente? No solamente que lo escribió, sino explicando el significado de sus palabras. Esto lo pudieron hacer porque los discípulos esto lo pudieron hacer los discípulos porque tenían buena memoria o añadieron sus pensamientos. No. O por ejemplo, en estos días, cuando un presidente o alguien famoso habla algo o hace entrevista, los reporteros la graban o registran o escriben en el portátil. Pero teclean o escriben de manera muy rápida. Entonces lo ponen todo y resumiendo lo que han escrito ponen en el periódico, por ejemplo. Pero los discípulos no escribieron de esta manera las palabras de Jesús. No escribieron pensando ¿qué dijo hoy Jesús? No recordando ni escribieron. No escribieron ninguna de sus palabras. Como Jesús dijo, cuando viene el Espíritu Santo,
os recordará todo lo que yo os he dicho. Recordará todas las palabras que os había dicho, ayudando a comprender el significado de sus palabras y haciendo que escriban. En Jeremías capítulo 30, versículo 1 y 2, Dios dijo a Jeremías, dice, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Dijo que lo escriba. Las profetas del Antiguo Testamento también registraron lo que dijo Dios. Los discípulos no escribieron directamente en ese lugar, sino que les recordaron el Espíritu Santo después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Les hizo dar cuenta del significado de lo que Jesús dijo, e incluso escribieron las cosas que Jesús no dijo. El apóstol Pablo, quien escribió los 14 libros del Nuevo Testamento, no estaba en la tierra de Israel cuando Jesús estaba vivo en tierra de Israel. Fue de Tarso, Cilicia, en territorio romano, aunque fue judío. Y pensó que yo escuché que un joven de 33 años que fue crucificado y murió, un hombre llamado Jesús, el hijo de carpintero, y le están llamando como Mesías glorioso, que vendrá como rey de reyes. ¿Cómo puede llamar así a un hijo de carpintero que murió en la cruz así? ¿Dónde están esos herejes? Tengo que matarlos todos. Así que vino a Israel y decidió matar a todos los que creían en Jesús. Esto lo saben, ¿no? Cuando apedreó a Esteban, que estaban llenos de Espíritu Santo y que predicaban el Evangelio, Saulo los había instigado. Dijo que pone que pusieron sus ropas a los pies de Saulo, que votó para matarle y pidió cartas de los sacerdotes para traer a los creyentes de Jesús como presos. Y Dios hizo caer este Saulo. Y en Hechos capítulo 9, versículo 4 y versículo 5 pone, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, si das cosas contra el aguijón, te dañas a ti mismo. ¿Y por qué haces eso? Se quedó cegado durante 3 días. Pero Dios le perdonó. Saulo, que perseguía a Jesús, fue hecho apóstol de los gentiles. Entonces, en las epístolas de Pablo, pone en Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Era un hombre que nunca había visto a Jesús. Era un hombre que perseguía para matar a los creyentes en Jesús. Pone que no había aprendido nada de los primeros apóstoles. Entonces, incluso en la iglesia de Corintios, algunos ignoraron diciendo que apóstol Pablo no es de 12 apóstoles. Y dice que dijeron que no es apóstol y lo juzgaron. Pero ¿cómo pudo escribir los 14 libros del Nuevo Testamento aunque no aprendió nada de Jesús? ¿Cómo aprendió Saulo las palabras que ni siquiera los 12 discípulos pudieron aprender? No escribió solamente de Cristo, sino escribió importantes secretos de la Iglesia del Nuevo Testamento en detalle.
El libro de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, si los ves todos, está explicando sobre la fe de un cristiano salvo, la vida cristiana, lo que es la iglesia y los secretos de la iglesia. ¿Y cómo pudo? Cuando viene el Espíritu Santo, pone, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Los 4 libros de Evangelio. Mateo era el discípulo de Jesús y Marcos ni siquiera era de los 12 discípulos. Cuando 120 personas se reunieron en Jerusalén para orar, para que viniera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, reunieron en aposento de Marcos. Parece que María, madre de Juan, Marcos, tenía casa grande en Jerusalén. Como pudo reunir allí 120 personas, parece que es una casa grande y era hijo de esa familia. Un hombre que una vez, Marcos era un hombre que una vez acompañó al apóstol Pablo. Más tarde, después de aprender de Pedro, escribió uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. ¿Y cómo? Por el Espíritu. Lucas era médico, ninguno de los 12 discípulos. Se dice que es gentil. Sin embargo, se hizo discípulo de Cristo, después de ser salvo, después de que Jesús ascendió al cielo, mucho después. Ya sea de los 12 discípulos o no, cuando viene el Espíritu Santo, ellos pudieron escribir la Biblia y Dios utilizaron esas personas. Ahora el Espíritu Santo nos enseña todo. Como Dios habitaba con el pueblo de Israel en el tabernáculo, Dios les dijo todo el camino que iban a seguir y les guió. Ahora en la iglesia, el Espíritu Santo habita y mora allí. El Nuevo Testamento ya no se puede escribir. Cuando estaban vivos los apóstoles, se completó el Nuevo Testamento y se escribió hasta el libro de Apocalipsis. Y después de eso, nos hace comprender, entender estas palabras. La palabra de Dios, Jesús, las que enseñaron a los apóstoles, el Espíritu Santo que hizo escribir las palabras, todas estas palabras que están escritas, ahora está con nosotros y nos hace comprenderlas. Nosotros seguimos aprendiendo esas palabras a través del Espíritu Santo. Las palabras que dijo el Señor, el Espíritu Santo nos hace comprender esas palabras. Yo antes vi una persona que dijo, yo conozco mucho la Biblia y por eso ya no tengo más que aprender. Por eso oró de esta manera a Dios. Dios, dame nueva revelación. Él pidió más palabras aparte de la Biblia. Pero, ¿qué está diciendo? Los 12 discípulos y todas estas palabras escritas en esta Biblia, estamos participando en estas palabras y aprendiendo estas palabras. Pero Dios nos daría otras revelaciones apartado de esto. Lo que piensa es una gran soberbia. Dios nos hace comprender a través de estas palabras escritas. En Colosenses 1, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. A medida que crecemos en el conocimiento de Jesucristo, nuestros corazones cambian.
se predica el Evangelio y se salvan muchas almas. A lo largo de toda nuestra vida, se produce el fruto del Espíritu, se produce el fruto del Espíritu Santo y continuamente hay poder de Dios, desde el día que conoció hasta el día de ver al Señor. Y así va creciendo y dando fruto. A través del Espíritu Santo se predica el Evangelio. Y las almas comprenden el Evangelio y crecen la fe. Y va dando frutos y llevando frutos. Y también sigue ahí la obra, la gracia de Dios. La obra de Dios nunca cesa. Y continuamente habrá. Y también Dios obra entre los santos salvos. En el conocimiento de saber el Cristo, nuestro corazón cambia, se predica el Evangelio. Y muchas almas salvan. Y a través de nuestra vida se dará fruto del Espíritu Santo. Y continuamente habrá poder de Dios. Por recibir la gracia y la salvación, con eso no basta, eso es comienzo. Desde el día que comprendió la gracia de Dios hasta el día de la venida del Señor, nuestra fe debe crecer cada vez. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pone creced. La gracia de la salvación es una vez, pero continuamente debemos recibir. En San Juan pone, y gracia sobre la gracia. Seguimos recibiendo abundante gracia y seguimos creciendo en el conocimiento de Cristo. Solamente deberíamos saber que Jesús es Hijo de Dios, Cristo, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, solo esto. No basta con esto, esto es comienzo. Nosotros aún no sabemos mucho del Señor. Por eso apóstol Pablo dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Apóstol Pablo era de tribu de Benjamín, la misma tribu de Saúl, el primer rey de Israel. Saúl también recibió su nombre. Apóstol Pablo su nombre al principio era Saulo, y también recibió educación de nivel más alto bajo Gamaliel. En Filipenses pone, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, fue fariseo de los fariseos. Pero lo de fariseo, fue utilizado para oponerse a Cristo. Después de ser salvo, Saulo se convirtió en Pablo. El nombre Pablo significa pequeño. Saulo significa grande. Ser pequeño significa ser humilde. Dios que da gracia a los humildes, enseñó a Pablo los secretos de Dios. Pablo quería saber más acerca de Jesús, saber más y más. El conocimiento de Jesús es excelente, y todos los demás consideró como pérdidas, no algo útil. No era algo útil, sino que algo que se interpone en el camino de conocer al Señor. Y eso interpone en nuestra vida cristiana. Lo consideró como basura. En la traducción coreana antigua pone como excremento. Y en la antigua traducción pone como caca. Entonces, como en vez de eso, puso como excremento. En carácter chino, esa letra excremento parece mucho a la letra arroz, la comida. Consideraba que el excremento era como variante de la comida, porque lo que hemos comido
porque lo que hemos comido sale de esa manera, con perdón, pero nosotros no valoramos de la misma manera las dos cosas. Aunque las dos letras sean sean parecidas, pero no consideramos dos cosas como mismas. El apóstol Pablo dijo que consideraban como estiércol, excremento, toda su ganancia. Aunque alguien quitara cosas suyas, pensó, vale como quiera, son como pérdidas para mí. Porque el conocimiento de Cristo fue la excelencia. Y también para conocer a Cristo y encontrarse a sí mismo en Cristo. No para encontrarme en las cosas excelentes del mundo, sino en Cristo. Considero como pérdidas y excremento, basura, todas las cosas del mundo. El conocimiento de saber el Señor es algo excelente. ¿Piensa que sabe mucho del Señor? Sí, lo conozco, pero ¿cuánto? Saber significa que va apareciendo. Una mujer que ama al otro, que se casa, también casar lo decimos que se conoce. En la Biblia también habla de que cuando casa a alguien, pone como conoce a alguien. Conocer es la comunión, el carácter, ser uno. Conocer realmente al Señor es algo secreto. Por eso en 1 de Timoteos explica sobre el secreto de la fe. Yo conocer más al Señor es el secreto, porque solamente crecen los salvos. Solamente conocen lo que Dios ha permitido para comprender esto. Por eso, el apóstol Pablo dijo que creced con el conocimiento de conocer al Señor, conocimiento del Señor. Conocer más, cuanto conoce más, va pareciendo más al Señor. Yo conozco al Señor y el Señor conoce a mí. Cuando conocen entre sí, habrá comunión. Aunque estudió universidad famosa y tiene varios títulos y que es respetado por varias personas, pero si él habla y actúa mal, groseramente, entonces la gente dirá, esa persona es ignorante, es una persona muy ignorante. No significa que no ha estudiado en una universidad famosa, ni que no ha aprendido conocimientos mundanos, sino que tiene mal carácter, es ignorante. ¿Por qué? Porque el propósito de la educación es formar como seres humanos. Pero la educación hoy en día es como si no hubiera educación de la personalidad. Nosotros como cristianos, en esta Biblia nos estamos volviendo más como el Señor. Cuanto más conoces, más te vuelves más como el Señor, más y más. ¿Cuánto conoces del Señor? ¿Cuánto estás cambiando como el Señor? ¿Cuánto ha crecido su conocimiento del Señor? Cuanto más creces, más piensas como el Señor. Hablas como el Señor. Actúas como el Señor y sigues al Señor. Entonces el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, así como yo de Cristo, estaba muy seguro de sí mismo, y dijo, sed imitadores de mí. En Gálatas pone, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Después de que apóstol Pablo fue salvo, fue a Roma a predicar. Y hasta que le decapitaron, ¿tuvo alguna cosa equivocada en su vida? No la podemos encontrar. Los judíos querían matar a Pablo, pero ¿qué pecado tuvo Pablo para que le matase? Los corintios juzgaron y criticaron a Pablo, pero ¿qué hizo mal Pablo?
Ahora debemos saber que estamos creciendo en el conocimiento de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que seguir aprendiendo del Señor. Uno que piensa que conoce la Biblia dice, ahora sé muchas cosas, pero dime, ¿cuánto sabes? Saber no es decir solamente con las palabras. Parecerse su carácter es saber. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por Espíritu, porque Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Pone, pero Dios nos la reveló a nosotros por Espíritu. Los secretos santos de Dios nos lo reveló lo profundo por el Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña cada vez más, dejando que el Espíritu Santo sea maestro, nos enseña la verdad, nos ayuda a comprender el significado sagrado y llegue a conocer a Jesús. Que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Pone, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. El Espíritu Santo domina todas las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos enseña los secretos de las cosas profundas de Dios. Entonces, debería seguir aprendiendo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para aprender? En Santiago pone, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dar gracia requiere crecer en gracia y crecer en conocimiento. No sabemos toda la gracia que Dios nos ha dado. No conocemos todos. ¿Solamente la salvación es gracia? ¿Cuánta gracia Dios quiere darnos después de que seamos salvos? ¿Y cuántas cosas más necesitamos saber? Hay que ir conociendo las cosas profundas de Dios poco a poco. Dominar significa saber. Cuanto más conocemos al Señor, más nos acercamos a Él. Eh, por ejemplo, hermanos, ¿a quién conocen mejor? ¿A su amigo? ¿Qué conoció a tu amigo que conoció desde pequeño? ¿O el que trabaja contigo? ¿O algún famoso? No, sino hay que te conoce bien tu carácter. Son las personas cercanas, ¿no? Sea su madre, padre, marido o mujer, uno conoce mejor a sus cercanos. Se conocen bien entre sí. El marido conoce a la mujer conoce al marido. Sean puntos buenos y los malos. Saben de todo. Entonces saben completamente los puntos buenos y lo entiende. Cuando no conocen bien surge el problema. Si uno dice yo te amo, pero ¿por qué tú no conoces mi amor? Es porque hay problema en la comunión. En Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizábamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, sanaron enfermedades y realizaron muchos milagros. Enseñaron la Biblia, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros, son grandes personas, ¿no? Pero ¿qué les dijo Jesús? Nunca os conocí, que no te conozco. ¿Quién eres tú?
Pero Señor, yo hice tantas cosas para ti. No os conozco. Apartaos de mí. ¿Qué ha pasado? Muy raro, ¿no? Primero, no fue salvo. Incluso si no, aunque no seas salvo, puedes actuar como profeta, convertirse en doctorado del Nuevo Testamento, convertirse en pastor y enseñar la Biblia. Uno, aunque dijera que soy pastor en teología del Nuevo Testamento, puede ser un doctor del Nuevo Testamento. Será doctor en estudio de fantasmas. ¿Cómo puede ser doctor en Nuevo Testamento? Pregunto si de verdad lo sabe todo. Es una tontería decir que es un doctor de teología. Debemos saber que lo que ha dicho es algo muy soberbio. ¿Cómo puede decir esto un doctor en teología o filosofía? Si uno dice un doctor en teología o filosofía, a lo mejor el mundo podría reconocerlo, pero nosotros no. ¿Qué es lo que sabe? En vez de esto, ¿cuánto conocía al Señor? Hay tantas cosas que no sabemos acerca del Señor, como un niño. El conocimiento que saben los estudiantes de primaria es diferente del conocimiento de los universitarios y es diferente que de un profesor. Entonces, para conocer las cosas profundas del Espíritu Santo, necesitamos estar más cerca del Espíritu Santo. Debemos caminar con el Espíritu Santo. Debemos conocer al Señor profundamente, personalmente también. Cuanto más conozco al Señor, más precioso es el Señor para mí. Aunque el mundo no me conozca, si yo conozco al Señor y el Señor me conoce, eso es lo mejor. El apóstol Pablo consideraba como excelencia el conocimiento del Señor y dejó otras cosas. Da igual aunque no haya nada. Jesús, mi Señor, estás en mi corazón. Estoy satisfecho solo contigo. ¿En serio? Aunque no haya nada. El conocimiento del Señor es excelente, que no se puede cambiar por nada en el mundo. Debemos saber que cuanto más la codicia del mundo domina su corazón, más lejos están del Señor. Jesús abandonó el trono de la gloria celestial y dejó el del lugar de servir la protección de los ángeles y nació en un pesebre de animales en Belén. Nació como hijo de un pobre carpintero y vivió 30 años con sus padres. Durante 3 años no tuvo lugar donde recostar su cabeza. Sufrió todo tipo de ignorancia y persecución y fue crucificado. Si, según lo que pensamos es muy injusto. Pero Jesús, sin dar ninguna excusa, fue crucificado, y él fue el Hijo unigénito de Dios, Rey de Reyes. Es igual a Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Lo que queremos es querer conocer más al Señor, acercarse al Señor. Tenemos que querer llegar a ser más y más como el Señor. Eso debe ser nuestro deseo. Mi deseo de toda la vida debe ser desear a conocer el amor de la redención. Eso debería ser nuestro deseo. Está bien sin todo lo demás. Solo el Señor. El conocimiento para conocer más al Señor.
Vamos a ver el versículo 12. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pone que no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo se refiere del diablo. Dice no del mundo. Ahora es sino el espíritu que proviene de Dios. Es el Espíritu Santo que proviene de Dios. Pone sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando nos damos cuenta de la gracia de Dios, me di cuenta de esto porque yo era inteligente. Es verdad que la persona que evangeliza debe explicarlo bien, pero no es solo porque lo explicas muy bien. Algunas personas, por muy detalladas que sean las explicaciones, aunque la explica desde uno, no lo comprende. Si vemos, por ejemplo, eh, si vemos, por ejemplo, cómo crían los polluelos de águila, la madre águila trae un animal como comida, pero los polluelos no la pueden comer. Entonces la rompe en pedazos y se lo mete en sus bocas, para que pueda digerir bien. Cuando crece un poco más, da trozos un poco más grandes y luego puede comer todo, entero. Cuando una persona no puede comprender, aunque explica muy bien y detalladamente, es porque su corazón no está preparado. Cuando sabes que eres un pecador que será destruido y deseas ser salvo, Dios abre tu corazón y te hace dar cuenta. En Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo fue a Filipos y predicó a las mujeres reunidas junto al río, muchas mujeres escucharon. Pero entonces una mujer llamada Lidia, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Había muchas mujeres, pero solamente comprendió Lidia, vendedora de púrpura, porque tenía corazón para anhelar fervientemente la gracia de Dios. Ella abrió su corazón, abrió su corazón para entender la palabra, y cuando fue salva, se sorprendió mucho y dijo al apóstol Pablo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Pablo, Silas y Lucas, quien escribió el libro de Hechos, y San Lucas, llevaron a su casa. Abrió su casa. No solamente abrió su casa. Ahora Lidia decidió vivir para el Evangelio. Fue allí donde comenzó la iglesia de Filipos. El Señor debe abrir tu corazón para comprender esto. Debemos orar para que abra nuestros corazones. Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para recibir la salvación también a través del Espíritu Santo, y después de salvación, para conocer al Señor también por la gracia de Dios. En Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Solamente con una vez se termina la gracia, hay abundante gracia que podremos recibir. Hay muchas verdades que debemos saber. Lleno de gracia y de verdad. Para ser lleno de Espíritu Santo aún queda mucho, pero no debe pensar que yo con esto conozco bastante ya. A mí me vale con esto no puede ser. En 1 Corintios dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En otra palabra dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Piensas que estás firme? Si te empuja alguien, te vas a caer. ¿Pero aún crees que estás firme? Hay mucha gracia que Dios nos quiere dar. En Santiago dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Para recibir mayor gracia y conocer más al Señor, debemos humillarnos y desear esa gracia. El apóstol Pablo recibió esa gracia y dijo que sobre esto, dijo que sobre esto nada le faltaba más que los apóstoles. Lo dijo con mucha confianza, que recibió mucha gracia comparando con otros apóstoles. Pero apóstol Pablo, él para él mismo, sobre él mismo dijo en 1 Timoteos, soy pecador de los cuales yo soy primero, el pecador de los pecadores. Que yo fui una persona que debía ir al infierno. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él fue al tercer cielo. ¿Y qué es el tercer cielo? Donde hay aves y aviones es el primer cielo. Y entonces, donde hay estrellas sería segundo cielo. Y donde hay cielo lo llamamos como tercer cielo. Él fue allí. En 2 de Corintios dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pero luego dijo, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Dijo que le deja de contar para que nadie piense de él, para que nadie piense más. Pero por esto, apóstol Pablo se jactó de sí mismo. En vez de esto dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuanto más recibes la gracia, más te das cuenta de que no eres nada. Se da cuenta de esto. Algunos dicen que conoce como si conociera mucho. 1 de Corintios dice, conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento hace que el hombre sea soberbio. El amor es el carácter de Cristo. El apóstol Pablo no se jactó de sus conocimientos. Dijo, soy lo que soy, por la gracia de Dios. Sin la gracia será pecador de los pecadores. Nosotros debemos reflexionar nosotros mismos ante Dios. ¿Cuánta gracia Dios quiere darnos? Y hay muchas cosas que debemos conocer, pero no nos damos cuenta porque no la anhelamos. Como no lo entienden, son demasiado poco pobres en la fe. Cuando Dios los ve, son los que tienen poca fe. Los corintios hablaban en lenguas, profetizaban, tenían conocimiento, pero apóstol Pablo les dijo como a niños en Cristo, sino como a carnales. ¿Qué tiene que ver con hablar en lenguas o profetizar o tener conocimiento? ¿Qué dijo en 1 Corintios capítulo 13? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Que no es nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y este amor, ¿a qué amor se refiere? El amor es conocer a Jesús. Cuanto más conozca al Señor, estará más llena del amor. Entonces, este amor, ¿qué carácter tiene? En 1 Corintios pone, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese amor es el carácter de Jesús. El amor del Señor se realiza cuando nos hacemos más y más como el Señor. Si no, no hay que presumir de ello, no hay que jactar, no hay que ser soberbio.
Pone al amor es sufrido. Uno dice que ya no aguanto más. Vale, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo dijo que sea paciente? Hasta el final. ¿Cuánto tiempo Dios nos espera? Dios es paciente con nosotros. Judas traicionó a Jesús hasta el final. Jesús amó a Judas hasta el final. En Juan 13:1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En San Juan 13:1 está puesto así, hasta el fin. Dios ama al mundo hasta el final. El que va al infierno es porque traiciona su amor hasta el final. Vamos a ver primero de Juan capítulo 2. Primero de Juan capítulo 2, versículos 27 y 28. Versículos 27 y 28. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hasta 28 hemos leído. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción permanece en vosotros. De decir que nadie necesita enseñar no significa que no haya necesidad de maestro en la iglesia. No significa esto. Significa que no haya necesidad de enseñanza humana aparte de la enseñanza del Espíritu Santo. Cuando las personas que nos la unción permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto indica que no haya necesidad de enseñanza humana aparte de la enseñanza del Espíritu Santo. Cuando las personas que nos critican dicen, oye, esa iglesia, bueno, se está refiriendo a nuestra iglesia, hay pastores que ni siquiera se han graduado en teología. ¿Por qué dice esto? ¿A qué universidad se graduaron los 12 discípulos? ¿Estudiaron teología en Galilea? Entonces, ¿cómo se graduaron? Una Iscariote se graduó vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata, y el resto de discípulos se escaparon, y Pedro se graduó negando a Jesús 3 veces. Si el Espíritu Santo no hubiera venido, ¿qué iban a hacer ellos? Yo desde primero de la ESO fui a la iglesia. No fui para creer en Jesús, sino que mi instituto era cristiano. Entonces cada domingo tenía que ir a la iglesia y aprender la palabra. Entonces aprendiendo así podía saber que existe Dios, podía creerlo. Que existe el Espíritu, también el cielo y el infierno. La Biblia es palabra de Dios. Cuando todos eran estudiantes, pensaba qué iba a hacer en el futuro, qué iba a ser mi trabajo para toda la vida. Entonces, yo después de Guerra de Corea, quería, digamos, volar libremente en el cielo, entrar en fuerza aérea. Quería estar en la fuerza aérea, volando libremente en el cielo. Pero lo dejé porque parecía difícil. También me gustaba hacer fotos, sacar fotos. He estado haciendo fotos desde que era pequeño. En el cuarto oscuro también hacía fotos y desarrollaba imágenes.
Tomar fotografía era muy divertido, pero parecía que no, esto no sería para toda mi vida. Tampoco un actor. Entonces, pensé que podía hacer películas, pero parece que no podía ser director. Entonces pensé en grabar películas, pero al final tampoco. Entonces, ¿qué hago? Un amigo mío que vivía cerca de la iglesia me dijo que si vamos a estudiar teología. Entonces, cuando estaba viviendo en Nonsan y fui a Daegu, y durante 4 años aprendí la Biblia. El sábado con folletos evangelísticos fuimos a los mercados, parques para evangelizar. Pero mis amigos al principio sí que venían conmigo, cuando estudiábamos teología, pero luego después uno por uno se iba dejando. Pero yo me quedé. Durante las vacaciones con un pastor anciano visitábamos los pueblos, llevando los folletos predicando. Entonces me esforcé mucho estudiando en la escuela de teología. Me dejaron una iglesia de pueblo, de Okpo, y que empezó recientemente. Normalmente no se dejan en manos de estudiantes. El encargado que predicaba en la iglesia, en vez de evangelista, lo llamaba como ayudante. Yo prediqué allí 2 años. Pensaba que yo estaría en la primera fila para entrar en el cielo, orando por la madrugada, enseñando la Biblia, dormía en la iglesia. Alguien dijo así sobre mí: ay, pobre, podía disfrutar de su juventud, pero todas las madrugadas está en la iglesia, orando. Pasa toda la noche así. Tiene casa pequeña y ellos sentían pena de mí. Pero yo pensaba que yo iba a la primera fila del cielo. Pensaban así de mí. Pero un día, Holanda, Países Bajos, vino un misionero diciendo que hay que recibir la salvación. Entonces hubo personas que recibieron la salvación y eso fue el comienzo de nuestra iglesia. Entonces hubo pastor que recibió salvación que decidió explicar esto a sus alumnos y eso fue mi escuela de teología. Entonces había una hora que se llamaba hora de piedad. Reuniendo a los alumnos explicó sobre esto. Luego me di cuenta que yo no fui salvo y estaba pensando sobre esto. Ahora voy al infierno. ¿Qué voy a hacer? Si uno no naciere de nuevo, dijo que no podía ver al reino de Dios. Pero no tuve el momento de recibir la salvación. No pude contar esto tampoco a nadie. Y en 30 de octubre 1962, a las 8 de la noche creo que había leído 50 veces el Nuevo Testamento y 30 veces Antiguo Testamento. Eso fue mucho. Algunos ni siquiera leen una vez y gradúan la escuela. Pero en esa noche yo realmente comprendí qué relación que tenía conmigo la gracia de Jesús en la cruz. Yo me di cuenta esta relación que hay. No por teoría ni por conocimiento. En Hebreos 9 versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Me sorprendí mucho leyendo esto. Fue la primera vez que supe de la expiación eterna. Me ha perdonado para siempre. Me sorprendí mucho hasta que me pellizqué mi cara. No era un sueño, sino es verdad.
Ahora sabía que mis pecados son perdonados para siempre. No tenía preocupación de ir al infierno. Para el infierno necesita tener pecado, pero si no tiene pecado no va al infierno. Entonces, ¿a dónde va si no va al infierno? Ir al cielo. El cielo, ir al cielo sería pan comido, es mío. Al principio no estaba seguro si eso fuera la salvación, pero estaba seguro de que perdonó mis pecados eternamente. Luego leyendo más la Biblia me di cuenta de que esto fue la salvación. En ese momento renací, y cuando creí en eso vino el Espíritu Santo también. El Señor que expió mis pecados vino a mí. Todo se ha resuelto. Desde entonces, mirando la Biblia, me parecía un libro completamente diferente, nuevo. An- Antes, aunque leía mucho, no lo comprendía. Mis ojos estaban cegados. La palabra que está escrita por Espíritu Santo solo se puede entender a través del Espíritu Santo. En 1 Corintios pone, y nosotros no hemos recibido espíritus del mundo, sino de espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sin el Espíritu Santo de Dios, no podemos entender la gracia de Dios, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No es que no haya necesidad de un maestro, sino que no hay necesidad de enseñanza humana, excepto aparte de la enseñanza de Espíritu Santo. El director de la escuela de teología nuestro era muy famoso en Corea, estudió en Estados Unidos. Había pensado que debería llegar a ese nivel. Pero después de recibir salvación, me di cuenta de que no es así. Con perdón, pero parecía profesor de infantil. Ese sermón famoso, me di cuenta de que estaba equivocado. Los pastores que yo respetaba parecían hipócritas. ¿Por qué? ¿Porque fui soberbio? No. Después de comprender, me di cuenta de que estaban equivocados. Entonces, ¿quién debe enseñar? El que ha comprendido a través del Espíritu Santo. El libro que está escrito por el Espíritu Santo, este libro, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. En 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sin la enseñanza del Espíritu Santo, la Biblia que fue escrita por Dios no podemos entenderla. Si no eres enseñado por Espíritu Santo, ¿cómo uno puede enseñar a los otros? Ponía la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Todas las cosas, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción enseña todas las cosas. Es el Espíritu Santo quien nos hace darnos cuenta de la gracia de Dios cuando predicamos el Evangelio. Y es la enseñanza del Espíritu también la que nos permite continuar conociendo al Señor después de ser salvos. ¿Cómo puede un maestro enseñar a los otros si no ha sido enseñado por Espíritu Santo? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Algunas personas dicen que la salvación se recibe aquí y después vamos a ser enseñados en otro lugar. ¿Qué ha dicho? ¿Hay madre que da a la luz y hay otra madre que cría? Si una señorita inmadura se casa y tiene hijos, se convierte en madre. Y la madre no teme. Cría a su hijo que ha dado, que ha dado luz. Los animales también, cuando dan luz, piensan solamente en criar sus cachorros. Aunque muere su marido, la madre, para criar sus crías,
y los animales luchan para criar sus hijos. Eh, la madre tiene como siente responsabilidad para criar sus hijos. Para criar sus hijos, algunas madres vendiendo sea pan o pescado, hace todo lo que pueda para criar sus hijos. Dice que las mujeres son débiles, pero las madres son fuertes. ¿Y cuanto más fuerte es? Mueren por su hijo. Una madre da luz y la otra madre lo cría. ¿En dónde cría? Es obvio que su madre que dio a luz la cría también. Cuando la obra de salvación aparece a través de la iglesia, enseñamos a los salvos a seguir creciendo en la iglesia. Os enseña todas las cosas y es verdadero y no es falso. Así como él os enseñó, permaneced en el Señor. Las enseñanzas del Espíritu Santo son verdaderas y no hay mentiras. Los pastores y evangelistas que predican el Evangelio en nuestra iglesia son verdaderamente nacidos de nuevo. Continúan siendo enseñados por el Espíritu Santo. Tal vez hay alguien que se equivoque al hablar o cometa un error personalmente, pero ¿hay algo malo o incorrecto a la hora de enseñar la Biblia? No tiene, búscalo. Pone es verdad y no hay mentira. Así como os ha sido enseñado, permaneced en el Señor. Permanecer en la palabra significa permanecer en el Señor. Pone, y de nuevo, hijitos, permaneced en ellos. ¿Dónde? Ser enseñado en la palabra, creer en la palabra y obedecer la palabra es permanecer en ella. Pone para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejamos de él avergonzados. Cuando entendemos la palabra en la iglesia, recibimos enseñanza por la palabra en la iglesia y vivimos una vida de obediencia a la palabra. Y no seremos avergonzados cuando el Señor venga. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor venga, se revelará si permanezco en el Señor o no permanezco en el Señor. Permanecer en el Señor no es simplemente sentarse aquí el cuerpo. Sí es verdad que también es importante asistir el cuerpo. Por ejemplo, he habido mucho hoy, pero espero que haya más y espero que haya más la próxima semana. Ahora habrá 7 veces retiro de verano y más de 10.000 personas se asisten una vez cada vez. Más o menos ese número asistieron antes. Vendrán más ahora. Entonces Dios nos permitió ampliar la sala. Ahora nos dio 53.000 metros cuadrados más. Esta vez, si viene el retiro, se sorprenderá mucho, porque Dios nos permitió ampliar más para que asistan más. Hemos preparado mucho y muchas almas recibieron salvación. Y habrá muchos que reciben la salvación y también debe venir su cuerpo también. Por eso hemos explicado antes que debido a COVID no han podido asistir. Por eso al principio yo quiero ir a la iglesia pero no puedo por COVID. Dice que no nos deja reunir. Luego pensaron ahora. Bueno, ahora dice que solamente deja ir a los vacunados o que no deja venir los ancianos. Y los otros niños pensando así de esta manera. Pero luego que después piensan es muy cómodo no ir a la iglesia. Yo escucho sermón tumbado, levantado, y ¿qué pasa después? Que va muriendo su fe. No sé quién dijo esto. ¿Qué significa que va muriendo? Significa que va a morir. Si uno va muriendo, le decimos que al final va a morir. Que su fe va a morir. Para una persona salva, no significa que muere el espíritu, sino su vida cristiana y fe va a morir. Si está vivo, debe actuar como vivo. Por eso lo que debemos hacer es reunir, sí o sí. Cuando se reúne junto, también se reúne su corazón.
Es muy importante esto. Por eso después de que no haya restricciones, ahora nosotros volvemos como antes, cuando podíamos escuchar normalmente. Y lo que yo preocupo es, yo también pienso esto, que por COVID no hemos podido hacer ni sermones, el retiro, pero había una cosa buena que es muy cómodo. Pero es bueno ser cómodo. Es vago. Ser vago es malo. En San Mateo 25-26 pone siervo malo y negligente. Malo y negligente. Son pecados ante Dios. Sabían esto, ¿no? En- también pone, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Pone así en Proverbio capítulo 10, versículo 15, en versículo 5. ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Habíamos escuchado la alabanza que pronto llega la noche, cuando no podemos trabajar. Parece que cuando empieza el retiro, parece que yo tengo que vivir allí, colaborando con todos nuestros pastores y evangelistas, colaborando todos juntos. Debemos reclamar como león rugiente. Hay mucho trabajo que hacer. No solamente basta con pastores y evangelistas. Todos nosotros tenemos que colaborar juntos. Yo había escuchado hace días la conversación de unas hermanas. Vamos a vivir allí cuando haya retiro. ¿Esto significa que viene para comer y dormir? No, sino para predicar, trayendo nuevas personas cada vez. Estaban muy preparados. Entonces, si esa unción permanece en la enseñanza, se revelará cuando viene el Señor. Si estaba en la obra del Señor, si camino según el Espíritu Santo o según su deseo de la carne. Pone para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, porque si no puede ser avergonzados. Debemos permanecer en esa enseñanza, porque si no actuamos de esa manera podemos ser avergonzados. Ser enseñado, creer esa enseñanza y obedecerla es la vida que permanece en el Señor. No hay nada más importante que, después de ser salvos, seamos enseñados por el Espíritu Santo y que vivamos una vida de obediencia en esa enseñanza. ¿Cuál es el propósito de seguir siendo enseñado? Cambiar el corazón, la vida y obedecerla, dejando cosas egoístas, mundanas, codicias, que vivíamos según lo que debemos. Nosotros debemos vivir como cristianos para recibir alabanza y gloria cuando el Señor venga, para ser alabado como siervo bueno y fiel, no reprendido como siervo malo y negligente. Vamos a hacerlo así. Vivir en el Señor. Seguimos aprendiendo esto. Vivir en el Señor. El Señor obra en la iglesia y se goza por esto. Vamos ahora juntos. Dios Padre misericordioso, Padre nuestro, gracias por llamarnos y salvarnos primero entre muchas personas en el mundo en este último tiempo. Sabemos que tu día de venida está muy cerca y también por eso el resto de nuestra vida, ayuda para que no gastemos el resto de nuestra vida como según nuestro deseo, ni seamos engañados por las vanas concupiscencias de este mundo, sino de acuerdo con la santa voluntad de Dios, para que podamos vivir el resto de nuestras vidas de acuerdo con tu guía. Guíanos a todos nosotros para que podamos estar firmes ante el Señor sin ser avergonzados y sin reproche cuando el Señor regrese. También para el retiro y todos los seminarios y toda nuestra vida, Señor, obra allí y también utilízanos según tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.